Mi nuera me escupió en su boda. El mejor regalo es que desaparezcas. Esa misma noche yo cenaba en la terraza privada de un resort 5 estrellas. Nunca pensé que el momento más humillante de mi vida se convertiría en el primero de mi liberación. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogando. Soy Mercedes Castillo. Tengo 62 años y llevo toda mi vida creyendo que el amor se demuestra con sacrificio. Vivo en el barrio de Coyoacán, en una casa de adobe que heredé de mis padres, con su patio central lleno de geranios rojos que riego cada mañana a las 6 en punto, cuando el sol apenas asoma entre las bugambilias que trepan por la pared de la cocina. El aroma del café de olla que preparo en el comal de barro se mezcla con el sonido de los pájaros que anidan en el viejo fresno del centro del patio. Esta mañana, como todas las demás durante los últimos 5 años, me desperté a las 5:30. Mis manos arrugadas, manchadas por las quemaduras del comal y cicatrices de años lavando ropa a mano, se movían automáticamente preparando el desayuno que nadie vendría a comer. 3 platos sobre la mesa de madera desgastada. Uno para mí, uno para mi hijo Roberto y uno para Daniela, su esposa. Siempre 3 platos, aunque solo yo desayune en esta casa desde hace meses. El rebozo negro que heredé de mi madre cuelga en el respaldo de la silla de mimbre donde me siento todas las tardes a bordar servilletas que regalo en cumpleaños a los que no me invitan. Mis dedos, deformados ya por la artritis pero aún hábiles para el bordado, trazan pétalos de rosas en tela blanca mientras espero llamadas telefónicas que nunca llegan y visitas que se posponen indefinidamente. Pero esta mañana fue diferente. El WhatsApp de Roberto llegó a las 7:15, cuando yo ya había lavado los trastes que solo yo había ensuciado y regado las plantas del patio, hablándoles como si fueran mis únicas confidentes. Ma, ya casi no vamos a desayunar. Dani tiene náuseas. Daniela. Siempre Dani cuando me escribía. Nunca mi esposa o tu nuera. Como si usar diminutivos hiciera menos real el desprecio que esa mujer sentía por mí desde el día que la conocí hace 3 años, cuando llegó a mi casa con tacones que raspaban las baldosas del patio y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Guardé el teléfono en el delantal bordado que uso todos los días, el mismo que cosí cuando Roberto tenía 15 años, y me ayudaba en la cocina pelando chiles para los domingos familiares que ahora son solo recuerdos. Mis pasos resonaron en las baldosas frías mientras caminaba hacia mi cuarto, donde sobre la cómoda de caoba descansa la foto de mi boda con Aurelio, tomada hace 40 años en la parroquia de San Juan Bautista, cuando yo creía que la familia era para siempre y los hijos honraban a sus madres hasta la muerte. Aurelio murió hace 8 años de un infarto fulminante, una mañana de noviembre cuando podaba las rosas del jardín. Lo encontré desplomado junto al rosal que plantamos el día que nació Roberto, con las tijeras aún en la mano y una expresión de paz que no había tenido en años. Desde entonces, soy viuda, madre soltera retrospectiva y la guardiana de una casa demasiado grande para una mujer que cada día se siente más pequeña. Roberto es mi único hijo, el bebé que llegó después de 5 años de matrimonio y 3 pérdidas que nunca conté, porque en mi generación el dolor se guardaba en el pecho, como se guardan las joyas en el fondo del ropero. Lo crié con la devoción de una mujer que sabía que quizás no tendría otra oportunidad de ser madre, que le enseñó a caminar en este mismo patio donde ahora mis pasos suenan solos, que se desvivió para darle la educación universitaria que yo nunca tuve. Él estudió administración en la UNAM. Ella, Daniela Herrera, es psicóloga. Viene de una familia de dinero de las Lomas, y desde que se conocieron en un café de la zona rosa, mi hijo comenzó a transformarse en un extraño que me hablaba con la paciencia condescendiente que se usa con los ancianos molestos. La transformación fue gradual, pero implacable. Primero dejó de venir los domingos. Luego las llamadas se volvieron más espaciadas. Después comenzaron las sugerencias, que mi casa era demasiado grande para mí sola, que debería considerar vender, que Daniela conocía unos departamentos muy bonitos para gente de mi edad, en una zona más adecuada.
Nunca dijeron asilo, pero la palabra flotaba en el aire como el humo del copal en las misas de difuntos. Pero yo resistí. Esta casa tiene el alma de mi familia impregnada en cada ladrillo. Aquí nació Roberto. Aquí murió Aurelio. Aquí he llorado y reído durante 40 años. Las paredes de adobe guardan el eco de canciones de cuna, discusiones matrimoniales, primeras palabras, últimas conversaciones. No es solo una propiedad. Es el archivo físico de mi existencia. Daniela nunca lo entendió. Para ella, la casa era un activo inmobiliario mal aprovechado por una vieja sentimental que se aferraba al pasado. Sus ojos calculadores recorrían las habitaciones como si ya estuviera midiendo espacios para la remodelación, haciendo inventario de lo que se quedaría y lo que se tiraría cuando yo ya no estuviera para defenderlo. Mercedes, me decía con esa sonrisa fría que había perfeccionado, tú sabes que Roberto y yo queremos lo mejor para ti. Esta casa es mucha responsabilidad. ¿No te gustaría un lugar más cómodo, más moderno? Nosotros podríamos ayudarte con los gastos. Ayudarme. Como si los 40 años que llevaba pagando esta casa con el sueldo de costurera, como si las privaciones que pasé para que Roberto estudiara, como si las noches que me quedé despierta cuando tenía fiebre, no valieran nada comparado con su generosa oferta de ayuda. Esa mañana, después del mensaje de Roberto, me senté en la mecedora del patio, donde Aurelio solía leerme las noticias del periódico mientras yo bordaba. El silencio era diferente. No era la ausencia de ruido, sino la presencia de abandono. Mis geranios florecían ajenos a mi soledad. Las bugambilias seguían trepando hacia el cielo sin importarles que ya no hubiera nadie que las admirara conmigo. Tomé el rebozo y salí a caminar por las calles empedradas de Coyoacán, saludando a los vecinos que aún me conocían, comprando verduras en el mercado donde don Ramón me preguntaba por Roberto, como si no supiera que hacía meses que no lo veía. Fingí normalidad mientras por dentro algo se desmoronaba lentamente, como esas casas coloniales que se van cayendo de a poquito hasta que un día ya no queda nada en pie. Cuando regresé a casa, el teléfono sonaba. Roberto. Ma, tengo que contarte algo importante. Ma, tengo que contarte algo importante. La voz de Roberto sonaba diferente, como cuando era niño y había roto algo valioso y no sabía cómo confesarlo. Me senté en la silla de mimbre, aferrando el teléfono con manos que comenzaron a temblar sin razón aparente. Dime, mijo. Daniela está embarazada. Las palabras flotaron en el aire del patio como las semillas de diente de león que llevaba el viento. Un nieto. Mi primer nieto. El corazón me dio un vuelco y una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios arrugados. ¡Ay, Roberto! ¡Qué maravilloso! ¿De cuánto está? ¿Cómo se siente? ¿Necesitan algo? Puedo empezar a tejer una mantita. Tengo lana amarilla muy suave que... Ma, espera. Su tono me detuvo en seco. Todavía no se lo hemos dicho a nadie. Daniela quiere que sea sorpresa hasta el 5.º mes. Pero yo soy tu madre, Roberto. Soy la abuela de esa criatura. Sí, pero ya sabes cómo es Dani con estas cosas. Es muy perfeccionista. Quiere hacer todo paso a paso. Perfeccionista. Esa palabra que él usaba para justificar cada desplante, cada exclusión, cada vez que su esposa me trataba como un mueble viejo que estorbaba en su nueva vida. Tragué saliva y traté de sonar comprensiva. Está bien, mijo. Como ustedes digan. Pero si necesitan algo, cualquier cosa. Sí, ma, te hablo después. Y colgó. Así nomás. Sin preguntarme cómo estaba, si había desayunado, si necesitaba algo del mercado. Así había comenzado a despedirse desde que se casó, con prisa, como quien quiere terminar una conversación incómoda. Me quedé sentada en el patio, mirando las bugambilias que Aurelio había plantado cuando compramos la casa. Un nieto. La palabra me daba vueltas en la cabeza como una canción pegajosa. Imaginé pequeñas manitas agarrando mis dedos, ojitos curiosos descubriendo los geranios, risitas llenando de nuevo los rincones silenciosos de mi hogar. Esa noche no pude dormir. Me levanté 3 veces a revisar el cuarto que había sido de Roberto, pensando en cómo podríamos acondicionarlo para cuando el bebé viniera de visita. Saqué del ropero la caja donde guardaba las ropitas que le había tejido a Roberto cuando era pequeño. Chambitas blancas, zapatitos de estambre,
gorros diminutos que olían a naftalina y recuerdos. Durante las siguientes semanas, mi vida giró en torno a esa noticia secreta que cargaba como un tesoro. En el mercado de Coyoacán, cuando doña Carmen me preguntaba si había novedades de Roberto, yo sonreía con misterio y cambiaba de tema. Comencé a ahorrar centavo por centavo de mi pensión para comprarle algo hermoso al bebé cuando naciera. Cada vez que pasaba frente a las tiendas de ropa infantil en la avenida Francisco Sosa, me detenía a mirar los escaparates. Había un cochecito azul marino precioso en la tienda Bebé Feliz, que costaba 3 meses de mi pensión, pero que me imaginaba empujando por las banquetas de Coyoacán mientras paseaba a mi nieto los domingos por la tarde. Fui a la parroquia de San Juan Bautista, donde me habían casado y bautizado a Roberto, y le prendí una veladora a la Virgen de Guadalupe por el embarazo. Le susurré mi gratitud entre lágrimas de felicidad, prometiéndole que sería la mejor abuela del mundo, que le enseñaría al bebé a rezar el rosario, a hacer tortillas a mano, a cuidar las plantas como me había enseñado mi madre. Pero los días pasaban, y Roberto no volvía a llamar. Cuando yo marcaba a su celular, me respondía con monosílabos, siempre con prisa, siempre con Daniela gritándole algo de fondo que no me permitía escuchar completo. ¿Cómo está Daniela, mijo? ¿Ha tenido náuseas? Está bien, ma. ¿Ha ido al doctor? ¿Necesita que la acompañe? No, ya fuimos. Todo bien. ¿Puedo ir a verla? ¿Le haría un caldo de pollo? ¿Es bueno para las embarazadas? Mejor no, está muy cansada. Siempre lo mismo. Siempre la distancia. Siempre la sensación de que mi felicidad por el embarazo era una molestia para ellos. Un martes por la tarde, mientras regaba los geranios, vi a mi vecina Esperanza asomarse por la ventana de su casa. Esperanza tiene 70 años, es viuda como yo, y desde hace 20 años nos contamos nuestras penas por encima de la barda que separa nuestros patios. Mercedes, ¿ya supiste? ¿Supe qué, comadre? Vi a tu nuera en el Sanborns de Coyoacán. Está embarazadísima, hijita. Se le nota re bien la panza. El corazón se me fue al suelo. Daniela embarazada, paseándose por Coyoacán, y yo sin saberlo, sin que me hubieran dicho, sin que me hubieran incluido. ¿Segura que era ella, Esperanza? Ay, Mercedes, claro que era ella. Estaba con una señora muy elegante, comprando ropa de bebé en la sección de maternidad. Se veían muy contentas. Una señora muy elegante. La mamá de Daniela, la otra abuela, aquella a la que sí le habían contado, a la que sí llevaban de compras, a la que sí incluían en la felicidad del embarazo. Esa noche lloré en la cocina mientras calentaba frijoles para cenar sola. Lloré de rabia, de tristeza, de humillación. ¿Por qué la mamá de Daniela sí podía saber y yo no? ¿Por qué a ella sí la llevaban de compras y a mí ni siquiera me dejaban ver a la embarazada? Al día siguiente marqué a Roberto. No me contestó. Volví a marcar. Nada. Al tercer intento, contestó Daniela. Bueno. Hola, Daniela. Soy Mercedes. ¿Está Roberto? Está ocupado. Su voz sonaba fría como siempre. Pero había algo más. Algo que me hizo sentir pequeña. Es que quería preguntarle. Bueno, me enteré de que estás embarazada. Felicidades. Silencio. Un silencio largo que se sintió como una cachetada. ¿Cómo te enteraste? Me lo dijo alguien en el mercado. Daniela, yo soy la abuela. ¿Por qué no me... Mercedes, escúchame bien. Su voz se volvió más dura. Roberto y yo decidimos cómo y cuándo contar nuestras cosas. Si alguien se enteró por ahí, no es nuestro problema. Pero yo soy su madre, Daniela, y voy a ser la abuela de ese bebé. Vas a hacer lo que nosotros decidamos que vas a hacer. Y me colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de ocupado como si fuera el sonido de mi corazón rompiéndose. Vas a hacer lo que nosotros decidamos que vas a hacer. Esas palabras se me clavaron en el pecho como espinas. Esa tarde, sentada en la mecedora donde Aurelio me leía el periódico, me puse a reflexionar sobre cuándo había comenzado todo esto. ¿Cuándo mi hijo había dejado de amarme? ¿Cuándo había permitido que su esposa me tratara como un estorbo? ¿En qué momento me había vuelto invisible en la vida de la persona que más había amado en este mundo? Recordé el día de su boda, hace 2 años. Una ceremonia pequeña en un salón de las Lomas, elegante pero fría.
Yo llegué con un vestido azul marino que había comprado con mis ahorros, ilusionada por ver a mi hijo feliz. Pero desde el momento en que pisé el lugar, sentí que sobraba. La familia de Daniela ocupaba las primeras filas. Tías, primos, abuelos, todos vestidos con ropa cara y sonrisas perfectas. Yo me senté hasta atrás, sola, porque Roberto me había dicho que no había mucho espacio para invitar a mis pocas amigas del barrio. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si alguien se oponía al matrimonio, por un segundo pensé en levantar la mano, no porque me opusiera a que Roberto fuera feliz, sino porque presentía que esa mujer me lo iba a quitar para siempre. Pero me quedé callada, como siempre. En la recepción, me senté en una mesa apartada. Nadie me sacó a bailar. Nadie me preguntó cómo me sentía. Daniela me ignoró completamente. Y Roberto estaba tan ocupado con los invitados importantes que apenas me dirigió 2 palabras. Cuando se fueron de luna de miel a Cancún, yo me quedé esperando fotos, llamadas, alguna señal de que se acordaban de mí. Nada. Volvieron 3 semanas después y tardaron otros 5 días en venir a visitarme. Y ahora esto. Un embarazo del que me enteré por chismes de vecinos. Una felicidad de la que me habían excluido desde el primer momento. Esa noche, mientras preparaba mi té de manzanilla antes de dormir, sonó el teléfono. Era Roberto. Ma, tenemos que hablar. Ma, tenemos que hablar. Las palabras de Roberto resonaron en la cocina como campanas de funeral. Era viernes por la noche, y yo había estado toda la semana esperando esa llamada, temiendo esa llamada, sabiendo que después de mi conversación con Daniela, algo había cambiado para siempre. Dime, mijo, vamos a ir a la casa mañana en la tarde. Los dos, Daniela y él, como un frente unido, como un tribunal que venía a dictarme sentencia. Nunca más voy a ir, nunca más te voy a visitar. Ahora éramos nosotros contra ella, ellos contra mí. ¿Pasa algo malo, Roberto? Necesitamos aclarar algunas cosas. Su voz sonaba distinta, más fría, como si hubiera ensayado esas palabras frente al espejo, hasta quitarles cualquier rastro de cariño. Era el tono que usaba en su trabajo, profesional y distante. Ya no era mi hijo hablándome. Era un extraño cumpliendo con un trámite desagradable. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina hasta las 5 de la mañana, limpiando trastes que ya estaban limpios, acomodando las servilletas bordadas que nadie usaba, puliendo la mesa de madera hasta dejarla brillante. Necesitaba que todo estuviera perfecto para cuando llegaran, como si la limpieza de mi casa pudiera limpiar también el desastre en el que se había convertido mi relación con mi hijo. Preparé mole poblano desde temprano, el que le gustaba a Roberto cuando era niño. Molí los chiles en el metate de piedra que había sido de mi abuela, con esa paciencia que solo tienen las manos que han cocinado por amor durante décadas. El aroma llenó la casa entera, mezclándose con el olor de las tortillas que hice a mano en el comal, una por una, como me había enseñado mi madre. Puse la mesa con la vajilla de Talavera que guardaba para ocasiones especiales, la que había comprado pieza por pieza durante mis primeros años de casada, ahorrando de los gastos del mercado. 3 platos, como siempre. 3 vasos de vidrio soplado que brillaban con la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas del comedor. A las 4 en punto, escuché el carro estacionarse frente a la casa. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Me alicé el vestido azul marino que me había puesto, el mismo que usaba para ir a misa los domingos, y fui a abrir la puerta con una sonrisa que esperaba no se viera tan forzada como se sentía. Roberto se veía cansado. Tenía ojeras y había perdido peso. Su barba estaba mal recortada y la camisa arrugada, como si no hubiera dormido bien en días. Pero Daniela se veía radiante. Su embarazo le había dado un brillo especial. Su piel parecía de porcelana, y su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre los hombros. Vestía un conjunto de maternidad color beige que le quedaba impecable, y cargaba una bolsa de piel que costaba más que mi pensión de 3 meses. «Hola, ma». Roberto me dio un beso rápido en la mejilla, esquivo, como si mi piel le quemara. Daniela me saludó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y se dirigió directamente al comedor sin esperar invitación.
como si fuera la dueña de la casa. Se sentó en la silla que había sido de Aurelio durante 40 años, esa que tenía el respaldo desgastado por sus hombros, y puso las manos sobre su vientre en un gesto que parecía calculado para recordarme lo que yo no tenía: acceso a mi nieto. «Huele muy rico, ma», dijo Roberto, pero su voz sonaba automática, sin la alegría genuina con la que solía elogiar mi comida. «Es mole poblano, como te gusta, y tortillas recién hechas». Daniela miró el plato que le serví con expresión de disgusto, como si fuera veneno en lugar de comida preparada con amor. «Gracias, Mercedes, pero no puedo comer muy condimentado. El doctor dice que es malo para el bebé». El doctor. Siempre el doctor. Como si yo no hubiera criado a un hijo sano con la comida que había cocinado toda la vida. Como si las generaciones de mujeres de mi familia hubieran sobrevivido sin los consejos de doctores caros de las lomas. «Puedo prepararte algo más suave, mija. Unos frijoles de la olla con tortillas». «No te preocupes», interrumpió Roberto. «Dani ya comió antes de venir. Ya comió antes de venir. A mi casa, donde había estado cocinando desde las 7 de la mañana para recibirlos, donde había puesto la mesa con mis mejores platos y preparado la comida que a él le gustaba desde niño. Ya comió antes de venir, como si mi comida fuera un trámite molesto que había que evitar. Me senté en mi lugar, frente a ellos, y traté de sonreír mientras comía sola el mole que me supo a ceniza. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Roberto jugaba con la comida en su plato, moviendo el mole de un lado a otro sin llevárselo a la boca. Daniela revisaba su celular con el descaro de quien no considera que está siendo grosera. «Bueno», dije al fin, porque alguien tenía que romper esa tensión. «Cuéntenme del bebé. ¿Ya saben si es niño o niña?» Roberto y Daniela se miraron con una expresión que no supe interpretar. Era como si hubieran ensayado esa mirada, como si fuera parte de un plan. «Es niña», dijo Daniela por fin, acariciándose la panza con esa sonrisa de Madonna que practican las mujeres embarazadas frente al espejo. «Una niña». Mi corazón dio un vuelco de alegría. «¡Qué hermoso! ¿Ya tienen nombre?» «Sofía», respondió Roberto. «Como la abuela de Dani. Como la abuela de Dani. No como mi madre, que se llamaba Esperanza. No como mi abuela, que se llamaba Remedios. Como la abuela de Dani, esa mujer que yo había conocido una sola vez en la boda, y que me había saludado con la punta de los dedos, como si fuera contagiosa. «¿Qué nombre tan bonito?», logré decir, aunque las palabras se me atoraron en la garganta. «Mercedes». Daniela dejó el celular sobre la mesa y me miró directamente a los ojos por primera vez en 2 años. «Necesitamos hablar de algunas cosas importantes». Su tono era el de una ejecutiva dirigiéndose a un empleado problemático. Fría, calculadora, con esa autoridad que dan el dinero y la educación cuando se usan como armas contra quienes no los tienen. Roberto y yo hemos estado pensando mucho sobre el futuro, sobre lo que es mejor para nuestra familia. Nuestra familia, no la familia. Nuestra familia, que claramente no me incluía. «Claro, mija, lo que necesiten. Verás, con el bebé vienen muchas responsabilidades nuevas. Vamos a necesitar espacio, tranquilidad, privacidad para adaptarnos a ser padres». Roberto miraba sus manos, incapaz de sostenerme la mirada. Yo sabía lo que venía, lo presentía en cada fibra de mi cuerpo, pero no podía creerlo. No podía creer que mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre murió, me fuera a hacer esto. «Entendemos que tú quieres estar presente en la vida de la niña», continuó Daniela, «pero creemos que es mejor establecer límites claros desde el principio». Límites. Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal. Límites para ver a mi nieta. Límites para amar a la hija de mi hijo. ¿Qué clase de límites? «Pues, por ejemplo, las visitas», dijo Roberto por fin, con voz apenas audible. «Creemos que es mejor coordinarlas de antemano para no llegar de sorpresa». Llegar de sorpresa. Como si en algún momento yo hubiera llegado de sorpresa a la casa de mi hijo. Como si no fuera yo quien siempre esperaba sus llamadas, sus visitas, sus migajas de atención. «Claro, mijo. Yo siempre hablo antes de ir». «Y también», añadió Daniela, «creemos que es importante que respetes nuestras decisiones como padres, que no interfiramos en la crianza con ideas anticuadas». Ideas anticuadas.
como si el amor con que había criado a Roberto fuera algo obsoleto, como si los valores que le había inculcado fueran veneno para su hija. Yo nunca interferiría. Mercedes, me interrumpió Daniela con una sonrisa que era puro hielo. Sé que tienes buenas intenciones, pero Roberto y yo tenemos una forma de ver las cosas muy diferente a la tuya. Queremos criar a Sofía con métodos modernos, con una mentalidad más abierta, como si yo fuera una vieja cerrada, ignorante, incapaz de ofrecer algo valioso a mi nieta. Además, continuó, mi madre va a estar muy presente en la crianza. Ella tiene experiencia con niños, estudió pedagogía infantil y vive muy cerca de nosotros. Va a ser más práctica su ayuda. Su madre. La otra abuela. La abuela útil, moderna, práctica. La que vivía en las lomas y tenía título universitario y sabía de pedagogía infantil, no como yo, que solo sabía amar sin límites y dar la vida por los hijos. Yo también tengo experiencia, mija. Crié a Roberto, y salió bien. Ma, Roberto me interrumpió, y por primera vez en toda la tarde me miró a los ojos. Necesitamos que entiendas que las cosas van a cambiar. Ya no somos solo tú y yo, ahora somos una familia, y tenemos que hacer lo que es mejor para nosotros. Una familia. Ellos tres eran una familia, y ¿yo era qué? Una intrusa, un estorbo, un recuerdo incómodo de tiempos menos sofisticados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela volvió a revisar su celular. Roberto se levantó y comenzó a caminar por el comedor como león enjaulado, y yo me quedé ahí, sentada en mi propia mesa, sintiendo cómo todo lo que había sido mi mundo se desmoronaba en pedazos. ¿Algo más? Pregunté con una voz que no reconocí como mía. Pues sí, ma, una cosa más. Roberto se detuvo detrás de la silla de Daniela y puso las manos en sus hombros, como protegiéndola de mí. Estamos pensando en mudarnos a una casa más grande, más adecuada para la niña. Se me cortó la respiración. ¿Se van de la ciudad? No, pero lejos del centro, más hacia el norte, donde hay mejores escuelas, mejor ambiente. Lejos de Coyoacán, lejos de mí, lejos de todo lo que habíamos construido juntos durante 32 años. ¿Y cuándo? En un par de meses, antes de que nazca Sofía. Sofía. Mi nieta nacería lejos de mí, crecería sin conocerme, sin saber que existía una abuela que la había amado antes de conocerla, que había rezado por ella todas las noches, que había tejido mantitas para arroparla. Me levanté de la mesa con piernas temblorosas y comencé a recoger los platos que nadie había tocado. El mole se había enfriado y formaba una película grasosa en la superficie. Las tortillas estaban duras. Todo mi amor convertido en desperdicio. Mercedes. La voz de Daniela sonó desde el comedor. Esperamos que lo entiendas. Esperamos que lo entiendas. Como si fuera tan simple, como si pudiera entender que el hijo por el que había dado la vida me estaba borrando de su futuro con la misma facilidad con la que se borra un error de lápiz. No contesté. No podía contestar. Si abría la boca, iba a gritar, o a llorar, o a suplicar. Y no quería darles esa satisfacción. Los escuché despedirse desde la cocina. Pasos que se alejaban, puerta que se cerraba, motor que se encendía. Y entonces, en el silencio de mi casa vacía, finalmente me permití llorar. 3 semanas después de esa conversación, Roberto no había vuelto a llamar, ni una sola vez. Su silencio se había vuelto ensordecedor, llenando cada rincón de mi casa con una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Yo marqué a su celular todos los días. Primer día, el número que usted marcó no se encuentra disponible. Segundo día, lo mismo. Tercer día, contestó Daniela. Bueno, hola Daniela. ¿Está Roberto? Está trabajando. ¿Podrías decirle que me hable? Quiero saber cómo estás del embarazo, mija. Un suspiro largo, como si mi preocupación fuera la cosa más molesta del mundo. Mercedes, ya te dijimos que necesitamos espacio. Roberto está muy estresado con el trabajo y yo con las náuseas. No es buen momento para visitas ni llamadas. No estoy pidiendo visita. Solo quiero saber si estás bien, si necesitan algo. No necesitamos nada. Y me colgó. Otra vez. Al día siguiente fui a buscarlos a su departamento en la colonia Roma.
Era un edificio moderno de cristal y concreto, con portero uniformado que me miró con desconfianza cuando dije que venía a ver a Roberto Castillo. ¿Está esperándola la señora? Soy su madre. El portero hizo una llamada. Habló en voz baja. Asintió varias veces, y después me miró con esa expresión de lástima que usan las personas cuando tienen que dar malas noticias. Dice la señora que no es buen momento, que mejor venga otro día con cita. Con cita. Para ver a mi hijo necesitaba cita, como si fuera un doctor o un dentista. Me quedé parada en la banqueta de Álvaro Obregón, viendo las ventanas del 5º piso donde vivían, esperando que Roberto se asomara, que bajara, que recordara que yo existía. No pasó nada. Regresé a Coyoacán en el metro, apretujada entre estudiantes y oficinistas, cargando una bolsa con las peras que le había comprado a Daniela, porque recordaba que cuando estaba embarazada de Roberto, me daban antojos de fruta dulce. Las peras se golpearon durante el viaje y cuando llegué a casa estaban magulladas, con manchas cafés que parecían moretones. La casa me recibió con su silencio de siempre. Me senté en la cocina a comerme las peras machucadas, una por una, mientras las lágrimas me caían sobre las manos arrugadas. Cada mordida sabía a humillación. Esa noche llamó mi comadre Esperanza desde la casa de al lado. «Mercedes, ¿estás bien?» Te escuché llorar. «Estoy bien, comadre». «¿Segura? ¿No quieres que vaya?» «No, gracias. Mañana platicamos». Pero no hablamos al día siguiente, porque al día siguiente descubrí algo que me partió el alma en pedazos aún más pequeños. Estaba en el mercado de Coyoacán, comprando jitomates en el puesto de don Raúl, cuando vi a la mamá de Daniela. Inmaculada Herrera, así se llamaba. Llevaba un cochecito de bebé vacío, pero nuevo, reluciente, azul marino con detalles dorados. El mismo que yo había visto en la tienda Bebé Feliz y que había estado ahorrando para comprar. «Señora Inmaculada». La saludé, acercándome con una sonrisa que esperaba no se viera tan desesperada como se sentía. Ella me miró con sorpresa, como si fuera raro encontrarme en el mercado de mi propio barrio. «Ah, Mercedes. Hola. Qué hermoso cochecito. ¿Es para Sofía?» Se le iluminó la cara de una manera que me dolió física. «Sí. ¿Verdad que está precioso?» «Lo compré ayer. Daniela y yo fuimos a Baby Plaza toda la tarde, eligiendo cosas para la bebé. Fue maravilloso. Daniela y ella. Toda la tarde. Eligiendo cosas para mi nieta. Para la bebé que yo no tenía permitido ni mencionar sin pedir permiso. Es muy bonito», logré decir. «¿Ya viste las fotos del ultrasonido? Está idéntica a Daniela cuando nació. Tiene la nariz respingadita y todo. Fotos del ultrasonido. Había fotos del ultrasonido que yo no había visto. Había una cara, rasgos, parecidos familiares que yo desconocía porque nadie me había incluido en esa alegría. No he visto fotos». Inmaculada me miró con una expresión extraña, como si acabara de darse cuenta de algo incómodo. «Ah, bueno, supongo que Roberto te las enseñará pronto. Supongo». Como si fuera normal que la abuela paterna no hubiera visto las primeras fotos de su nieta. Como si fuera lógico que yo fuera la última en enterarme de todo lo relacionado con el bebé que había estado esperando con más ilusión que nadie. ¿De cuántos meses está ya? De 6. El baby shower va a ser la próxima semana. Va a estar precioso. Lo estamos organizando en el jardín de mi casa en Las Lomas. Van a venir todas mis amigas, las primas de Daniela. Baby shower. Iban a hacer una fiesta para celebrar a mi nieta y yo ni siquiera sabía. Otra celebración de la que me habían excluido, otra alegría que me habían robado. ¡Qué bonito! Bueno, Mercedes, me tengo que ir. Voy a comprar flores para decorar. Se fue empujando el cochecito vacío, dejándome parada entre los puestos de verduras con una sensación de vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Llegué a casa y marqué inmediatamente a Roberto. No contestó. Volví a marcar. Nada. Al tercer intento contestó él. «Bueno, Roberto, soy tu mamá». «Ah, hola, ma». Su voz sonaba cansada, como si hablar conmigo fuera un trabajo pesado. «Mijo, me encontré a la señora Inmaculada en el mercado. Me dijo que van a hacer baby shower». Silencio. «Roberto, ¿estás ahí?» «Sí, ma, estoy aquí». «¿Por qué no me dijiste? Yo quería ayudar, quería participar». «Ma,
Mira, es que va a ser algo muy pequeño, muy familiar, muy familiar. Yo no era familia. La abuela paterna no era familia. Pero Roberto, yo soy tu madre. Soy la abuela de esa niña. Ya lo sé, ma, pero... Mira, es que Dani quería algo íntimo, con su familia y sus amigas cercanas. ¿Y yo qué soy? La pregunta se me salió sola, cargada de todo el dolor que había estado tragándome durante semanas. Pues eres mi mamá. Pero no soy nadie para tu esposa. No es eso, ma. Entonces, ¿qué es, Roberto? Explícame qué es, porque llevo semanas sin saber nada de ustedes, sin poder verlos, sin saber cómo está el embarazo. Me entero de todo por casualidad, como si fuera una extraña. Ma, no dramices. Es que las cosas son diferentes ahora. Diferentes. Esa palabra que usaba para justificar todo lo injustificable. Diferentes cómo, mijo. ¿En qué momento dejé de importar? No has dejado de importar, pero... Mira, ma, Dani está muy sensible. El doctor dice que necesita tranquilidad, evitar el estrés. ¿Tori, yo le causo estrés? Otra vez silencio. Un silencio que contestó mi pregunta mejor que cualquier palabra. Roberto, ma, mejor hablamos después, ¿sí? Estoy en el trabajo. Roberto, no me cuelgues, por favor. Te hablo después. Y me colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla que se había puesto negra, como mi mundo. Mi hijo me había confirmado lo que ya sabía. Yo le causaba estrés a su esposa. Mi existencia era un problema que había que manejar, una molestia que había que minimizar. Esa tarde me senté en el patio a llorar entre mis geranios. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que el pecho me dolió de tanto sollozar. Las plantas me miraban en silencio, siendo testigos mudos de mi derrumbe. Esperanza se asomó por la ventana. «Comadre, ¿qué tiene?» «Nada, Esperanza. Nada que se pueda arreglar. ¿Quiere que venga?» «No, gracias. Necesito estar sola». Pero estar sola era exactamente lo que me estaba matando. La soledad se había vuelto una presencia física en mi casa, algo denso y pegajoso que se me pegaba a la piel y no me dejaba respirar. Esa noche, mientras calentaba sopa de lata para cenar, sonó el teléfono. Por un segundo el corazón me saltó, pensando que era Roberto llamando para disculparse, para invitarme al baby shower, para decirme que todo había sido un malentendido. Era una grabación. Estimada señora Castillo, le recordamos que su pago mensual de la tarjeta de crédito vence el día de mañana. Colgué sin escuchar el resto. Hasta las máquinas tenían más consideración conmigo que mi propio hijo. Al día siguiente fui al banco a pagar la tarjeta. Era el dinero que había estado ahorrando para comprarle algo bonito a Sofía, pero ya no tenía sentido guardarlo. Al paso que iban las cosas, nunca iba a conocer a mi nieta. En la fila del banco, escuché a dos señoras hablando de sus nietos. Mi Carla me trae fotos nuevas cada semana. Ayer me enseñó el último ultrasonido. Se ve precioso el bebé. ¡Qué suerte! Yo cuido a mis nietos todos los martes y jueves. Son la luz de mis ojos. Me salí de la fila. No podía soportar escuchar sobre abuelas felices, sobre nietos que conocían y cuidaban, sobre familias que funcionaban como debían funcionar. Caminé sin rumbo por las calles de Coyoacán, pasando frente a las tiendas de bebé que antes me llenaban de ilusión y ahora solo me recordaban lo que había perdido. En el escaparate de Bebé Feliz, el cochecito azul marino ya no estaba. Alguien se lo había llevado. Alguien que sí tenía derecho a comprárselo a su nieto. Cuando llegué a casa, había un sobre debajo de mi puerta. Era una invitación. Elegant papel color rosa con letras doradas. Inmaculada Herrera de Mendoza tiene el honor de invitarla al baby shower de su hija Daniela Herrera de Castillo, en celebración de la próxima llegada de su nieta Sofía. Mi nombre no estaba en ningún lado. Era una invitación genérica, de las que sobran y se dan por compromiso. Como diciéndome, toma, para que no digas que no te invitamos. En el reverso, una nota manuscrita con la letra de Daniela. Mercedes, Roberto me pidió que te invitara. La fiesta es este sábado a las 3 p.m. en Las Lomas. Por favor, confirma asistencia. PD. Es evento solo para mujeres. Confirmara asistencia, como si fuera una invitada cualquiera.
como si no fuera la abuela de la criatura que estaban celebrando. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta preguntándome si debía ir o no al baby shower, si tenía fuerzas para soportar otra humillación, si valía la pena exponerme una vez más al desprecio de Daniela y sus amigas elegantes. Pero era mi nieta. Era la única oportunidad que tenía de estar presente en su celebración. Aunque fuera como una invitada de segunda clase, decidí ir. Y esa decisión cambiaría todo. El sábado llegué a Las Lomas con 2 horas de anticipación. Había tomado 3 camiones desde Coyoacán, cargando una bolsa de regalo que contenía la mantita que había estado tejiendo en secreto durante las noches de insomnio. Cada punto era una oración, cada vuelta una esperanza de que las cosas mejoraran entre nosotros. La casa de los Herrera era una mansión blanca de 2 pisos en una privada con vigilancia. Jardines perfectamente podados, fuente en el centro, coches BMW y Mercedes-Benz estacionados en el círculo de entrada, como si fuera una exposición de lujo. Yo llegué en taxi, con mi vestido de poliéster azul que había lavado 3 veces para que se viera decente, y zapatos de tacón bajo que había comprado en el tianguis de Coyoacán. Toqué el timbre a las 3 en punto. Una empleada uniformada me abrió la puerta con una sonrisa profesional. ¿Viene al baby shower de la señorita Daniela? Sí, soy Mercedes Castillo. La muchacha revisó una lista en su mano, frunció el ceño, volvió a revisar. No la veo en la lista, señora. El corazón se me fue a los pies. Después de todo, después de la invitación, después de haber confirmado asistencia por WhatsApp, no estaba en la lista. Debe ser un error. Soy la suegra de Daniela. Ah, déjeme preguntar. Desapareció dejándome parada en el umbral, cargando mi regalo modesto mientras escuchaba risas y música que venían del jardín. 5 minutos después regresó con Inmaculada. Mercedes, qué bueno que viniste. Su abrazo fue teatral, de esos que se dan cuando hay gente mirando. Pasa, pasa. Qué detalle que trajeras regalo. Ah, me dirigió hacia el jardín trasero donde había al menos 40 mujeres elegantemente vestidas, todas sosteniendo copas de champaña rosado y conversando en grupos cerrados. Globos rosa y dorado colgaban de los árboles. Mesas largas cubiertas con manteles de encaje exhibían torres de petit fours y arreglos florales que costaban más que mi pensión mensual. Daniela estaba sentada en una especie de trono decorado con tul blanco, rodeada de regalos envueltos en papel fino con moños gigantes. Vestía un vestido de maternidad color marfil que la hacía verse como una princesa embarazada y tenía una corona de flores naturales en el cabello. Se veía radiante, feliz, rodeada de amor y atención. Cuando me vio llegar, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. «Mercedes, viniste». Su tono sugería sorpresa, como si mi presencia fuera inesperada a pesar de haberme invitado. «Por supuesto, mija. No me lo perdería por nada». Le extendí mi regalo. Era una bolsa de papel craft decorada con un moñito que yo misma había hecho. Al lado de las cajas enormes envueltas en papel importado y moños de seda, mi regalo se veía patético. ¡Qué lindo! Gracias. Lo puso a un lado, junto a otros regalos pequeños que obviamente eran de compromiso. Los regalos importantes, los que realmente importaban, estaban apilados en el centro. Carriola de lujo, cuna de madera tallada, monitor para bebé con cámara, ropa de marcas europeas. «Ven, te presento a las muchachas», dijo Inmaculada, tomándome del brazo. Las muchachas eran mujeres de mi edad o menores, todas vestidas con ropa cara y maquillaje perfecto, doctoras, abogadas, empresarias, esposas de ejecutivos. Cada una me saludó con cortesía helada antes de volverse inmediatamente hacia sus conversaciones anteriores, como si fuera invisible. Me quedé parada junto a la mesa de postres, sin saber dónde ponerme. Todas las mesas tenían lugares asignados con tarjetitas elegantes escritas en caligrafía dorada. Busqué mi nombre. No lo encontré en ninguna mesa. «Disculpe», le dije a la empleada que servía bebidas. «¿Sabe dónde me toca sentarme?» «Ay, señora, déjeme preguntar». Desapareció y regresó con una silla plegable. «La señora Inmaculada dice que la ponga aquí». Señaló un espacio junto a la mesa de regalos,
apartado de todas las demás mesas, como si fuera parte de la decoración. Una silla plegable. En una fiesta donde todas las demás se sentaban en sillas elegantes de jardín con cojines a juego. Una silla plegable colocada donde nadie podría conversar conmigo, donde estaría sola pero visible para todos. Me senté sintiéndome como un adorno triste en una fiesta que no era mía. La ceremonia comenzó con juegos que no entendí, adivinanzas sobre bebés, concursos donde tenías que probar compotas y adivinar el sabor, competencias de velocidad cambiando pañales en muñecos. Todas reían y gritaban, disfrutando genuinamente mientras yo observaba desde mi rincón, sosteniendo una copa de agua mineral que me había servido yo misma, porque nadie me ofreció champagne. Después vinieron los regalos. Daniela abrió cada uno con exclamaciones de alegría genuina, mostrándolos al público como trofeos. La carriola de lujo arrancó aplausos. El monitor con cámara generó envidia audible. La ropa de diseñador provocó suspiros de admiración. Cuando llegó el turno de mi regalo, ya llevaba 2 horas viendo cómo recibía maravillas que yo nunca podría costear. Abrió la bolsa de papel craft con una sonrisa forzada. ¡Ay, qué bonito!, dijo, levantando la mantita que había tejido con tanto amor. Era blanca con orillas en punto de cruz color rosa, suave como una nube, hecha con la lana más fina que había podido comprar. Cada punto había sido una caricia anticipada para mi nieta, cada vuelta una canción de cuna tejida con mis manos. Pero al lado de todos los regalos costosos, se veía lo que era. Casero, modesto, hecho por una abuela pobre que no tenía dinero pero sí tenía amor. ¿La tejiste tú?, preguntó una de las invitadas con tono condescendiente. Sí, respondí con orgullo que se desinfló inmediatamente. Qué nostálgico, comentó otra. Como las abuelas de antes. Las abuelas de antes. Como si yo fuera una reliquia. Una superviviente de épocas menos sofisticadas cuando la gente hacía cosas con las manos porque no podía comprarlas hechas. Daniela dobló la mantita rápidamente y la puso con los regalos menores, que obviamente irían a un cajón olvidado. Gracias, Mercedes. Está muy tierna. Tierna. No hermosa, no especial, no única. Tierna, como se les dice a los intentos fallidos de los niños pequeños. El momento culminante llegó cuando Inmaculada pidió silencio para un brindis. Quiero agradecer a todas ustedes por acompañarnos en este día tan especial, dijo levantando su copa de champán. Daniela, mi amor, vas a ser una madre maravillosa, y Sofía va a tener la suerte de crecer rodeada de tanto amor. Todas levantaron sus copas. Yo levanté mi vaso de agua. Por Sofía, que va a tener las mejores abuelas del mundo, continuó Inmaculada mirando directamente a una señora elegante que no conocía. Su abuela Inmaculada, que la va a consentir, y su abuela Carmen, señaló a la desconocida, que viene de España especialmente para conocerla. ¿Abuela Carmen? ¿Quién era abuela Carmen? Carmen es la madrina de Daniela, explicó alguien. Prácticamente la crió. Es como su segunda madre. 2 abuelas oficiales, la biológica y la adoptiva, ambas reconocidas, celebradas, incluidas en el brindis. Y yo, la abuela paterna real, invisible en mi silla plegable. ¡Salud!, gritaron todas. ¡Salud! Yo moví los labios sin emitir sonido, fingiendo participar en una celebración de la que había sido sistemáticamente excluida. Después del brindis se formaron grupitos para conversar. Traté de acercarme a algunas conversaciones, pero era como si tuviera una enfermedad contagiosa. Las mujeres se alejaban sutilmente, cerraban los círculos, me daban la espalda sin darse cuenta. Me refugié en el baño de visitas, un espacio lujoso con papel tapiz dorado y toallas bordadas. Me miré en el espejo y vi lo que ellas veían. Una mujer de 62 años con vestido barato, zapatos desgastados, peinado casero, una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Cuando salí, escuché voces que venían del pasillo. Daniela y su madre hablaban en voz baja cerca de la escalera. No entiendo por qué tenías que invitarla, decía Inmaculada. Roberto me insistió. Dijo que si no la invitaba, su mamá iba a armar drama. Pobrecita, se ve tan... ¿fuera de lugar? Ya sé. Pero ¿qué le vamos a hacer?
Al menos ya cumplimos. Ya cumplimos. Invitarme había sido un trámite, una obligación desagradable que habían soportado por quedar bien con Roberto. Me escondí detrás de una columna, sintiendo cómo se me partía lo que quedaba del corazón. ¿Ya decidiste lo del hospital?, preguntó Inmaculada. Sí. Vamos a hacer parto privado en el Ángeles, y solo vas a estar tú en el cuarto cuando nazca. Roberto está de acuerdo. ¿Y su mamá? Roberto ya le va a explicar que por cuestiones médicas no se permiten muchas visitas. Que mejor espere a que estemos en casa. Que mejor espere. El nacimiento de mi nieta. El momento más importante. Y yo tendría que esperar a que ellos decidieran cuándo merecía conocerla. Regresé al jardín con las piernas temblorosas. La fiesta continuaba sin que nadie notara mi ausencia. Daniela reía con sus amigas. Inmaculada posaba para fotos con las abuelas oficiales. Y yo seguía siendo el fantasma en la silla plegable. A las 5:30, cuando ya no podía soportar ni un minuto más de humillación, me acerqué a despedirme. Daniela, mija, me voy. Estuvo muy bonita la fiesta. Ay, gracias por venir, Mercedes. Y gracias por la mantita. Su abrazo fue rápido, mecánico, como el que se da a conocidos lejanos. Cualquier cosa que necesites para cuando nazca la niña. Sí, claro. Roberto se pone en contacto contigo. Roberto se pone en contacto. No, te llamamos. No, nos vemos pronto. Roberto se pone en contacto, como un intermediario entre su esposa y la mujer que lo había parido. Salí de esa casa cargando mi bolsa vacía, sin haber probado bocado, porque nadie me ofreció comida, sin haber conversado realmente con nadie, sin haber sido incluida en ninguna foto de las que tomaron durante las 3 horas que duró mi tortura. En el taxi de regreso a Coyoacán, mientras veía pasar las colonias elegantes que se convertían gradualmente en mi barrio humilde, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a suplicar por amor, ya no iba a mendigar atención, ya no iba a permitir que me trataran como un estorbo en la vida de mi propio hijo. Si querían borrarme, perfecto. Pero iban a descubrir que borrar a Mercedes Castillo tenía consecuencias que no habían calculado. El primer paso sería cancelar el regalo más grande que les había hecho en su vida, uno que ni siquiera sabían que tenían: mi herencia. El lunes por la mañana, fui directo al despacho del licenciado Mendoza, el notario que había manejado los papeles de mi casa desde que Aurelio y yo la compramos hace 40 años. Su oficina quedaba en una casona colonial del centro de Coyoacán, con techos altos y pisos de talavera que crujían bajo mis pasos mientras caminaba por el pasillo que olía a papel viejo y decisiones importantes. Don Esteban Mendoza tenía 75 años, bigote blanco perfectamente recortado y la paciencia de alguien que había visto todas las tragedias familiares posibles a lo largo de 5 décadas de carrera legal. Me recibió en su oficina forrada de libros de leyes, detrás de un escritorio de caoba que había pertenecido a su padre. Mercedes, ¿cómo has estado? Hacía mucho que no te veía. Bien, don Esteban, aunque en realidad no vengo de visita social. Me senté frente a él con la postura erecta que mi madre me había enseñado para las ocasiones importantes, las manos dobladas sobre el regazo, la barbilla en alto. Ya no era la mujer quebrada que había salido del baby shower 2 días antes. Algo había cambiado en esas 48 horas de reflexión silenciosa. Quiero cambiar mi testamento. Las cejas blancas de don Esteban se alzaron casi imperceptiblemente. Había redactado mi testamento original 12 años atrás, cuando Roberto tenía 20 años, y yo creía que el amor de madre era correspondido automáticamente por gratitud de hijo. ¿Algún problema específico, Mercedes? Mi hijo ha decidido que su esposa y él pueden vivir perfectamente sin mí. Creo que es justo que su herencia también pueda existir perfectamente sin ellos. Don Esteban se recostó en su silla de piel, estudiándome con la mirada de abogado que había aprendido a leer entre líneas de las palabras que la gente no se atrevía a decir directamente. ¿Estás segura de esto? Los cambios testamentarios hechos en momentos de enojo a veces... No estoy enojada, don Esteban. Estoy lúcida por primera vez en años. Le conté todo. El embarazo secreto. Las humillaciones sistemáticas. El baby shower donde me trataron como mueble viejo. Los planes de mudarse lejos sin incluirme.
la certeza de que no me dejarían conocer realmente a mi nieta. Don Esteban escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su libreta de piel. Entiendo tu situación, Mercedes. ¿Qué cambios específicos quieres hacer? Quiero sacar a Roberto como heredero principal de la casa, y quiero sacar a Daniela completamente de todo. Mi casa en Coyoacán valía fácilmente 2 millones de pesos. En el centro de uno de los barrios más cotizados de la ciudad, con su patio colonial, sus techos de viga, sus cuartos amplios y su ubicación privilegiada, representaba el patrimonio de una vida entera de trabajo y sacrificio. ¿A quién quieres dejarle la casa entonces? Había pensado en esto durante horas, caminando por mi patio entre los geranios que Aurelio había plantado, buscando una respuesta que no fuera solo venganza, sino justicia. A mi comadre Esperanza. Su casa está cayéndose a pedazos y sus hijos viven en Estados Unidos. Ella me ha cuidado más en estos últimos años que mi propio hijo. Esperanza, mi vecina de 70 años, había sido mi confidente, mi paño de lágrimas, mi compañía en las tardes solitarias. Cuando me dio gripe el año pasado, fue ella quien me llevó caldo de pollo. Cuando se me descompuso la estufa, fue ella quien me prestó su cocina hasta que pude arreglar la mía. Era más familia para mí que Roberto. ¿Y los ahorros? ¿Las cuentas bancarias? También para ella. Son como 200,000 pesos que he ido guardando de mi pensión. Roberto siempre dijo que no los necesitaba, que él ganaba bien, pues ahora ya no los va a necesitar nunca. Don Esteban escribía meticulosamente cada palabra, su pluma deslizándose sobre el papel legal con la precisión de décadas de experiencia. ¿Algo más? Sí, quiero dejarle una carta a Roberto, una carta que se abra cuando yo muera, donde le explique exactamente por qué tomé esta decisión. Mercedes, ¿has considerado hablar con él primero? A veces los malentendidos familiares. Don Esteban, yo crié a ese niño sola durante 28 años. Le di todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía. Si después de todo eso puede permitir que su esposa me trate como basura, entonces no hay malentendido que aclarar. Hay una realidad que aceptar. El notario terminó de escribir y me miró por encima de sus anteojos de lectura. ¿Cuándo quieres que esté listo? Lo antes posible. Esta misma semana, si se puede. Dame 3 días. ¿Vas a decirle algo a Roberto? Nada. Que se entere cuando ya sea demasiado tarde para fingir que me quiere. Salí del despacho sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Por primera vez en años había tomado una decisión que me favorecía a mí, que castigaba la ingratitud, que ponía límites a quienes creían que podían pisotearme indefinidamente. Esa tarde, mientras regaba mis plantas, sonó el teléfono. Era Roberto. Hola, ma. Hola, mijo. Mi voz sonaba diferente, más tranquila, como si hubiera encontrado una paz que no sabía que había perdido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Bien? Bien. Oye, ma, Daniela me contó que fuiste al baby shower. Sí, fui. ¿Te gustó? ¿Te la pasaste bien? La pregunta me habría dolido antes, cuando aún tenía esperanzas de que él realmente se preocupara por mí. Ahora solo me confirmaba lo desconectado que estaba de mi realidad. Fue muy educativo. ¿Educativo? Sí, mijo. Aprendí muchas cosas importantes. Hubo una pausa. Roberto probablemente esperaba quejas, reproches, el drama que siempre había usado para justificar distanciarse de mí. Bueno, ma, te hablo para avisarte que Daniela ya está en el 8º mes. El doctor dice que puede nacer en cualquier momento. Qué bueno, mijo. Cuando nazca la niña te avisamos, pero ya sabes que al principio va a ser difícil recibir visitas. Los primeros días son muy delicados. Por supuesto. Ustedes avisen cuando les parezca conveniente. Mi tranquilidad lo desconcertó. Estaba preparado para una Mercedes suplicante, desesperada por ver a su nieta, no para esta versión serena que aceptaba sus términos sin pelear. ¿Segura que estás bien, ma? Te noto rara. Nunca he estado mejor, Roberto. Tranquilo. Bueno, pues te dejo. Cualquier cosa te hablo. ¿Sí? Cualquier cosa. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Cualquier cosa te hablo, había dicho. Como si hablarme fuera una molestia que haría solo en caso de emergencia. El jueves regresé al despacho de don Esteban. El Nuevo Testamento estaba listo, impreso en papel oficial,
con todos los sellos y firmas que lo hacían legal e irreversible. ¿Quieres revisarlo antes de firmarlo? Leí cada línea, cada cláusula, cada palabra que transfería mi patrimonio de 40 años de las manos ingratas de mi hijo a las manos agradecidas de la única persona que realmente me había tratado como familia en los últimos años. Está perfecto, firmé con la pluma de oro que don Esteban reservaba para documentos importantes. Cada letra una declaración de independencia, cada trazo una recuperación de mi dignidad. ¿La carta? Me entregó un sobre lacrado que contenía 5 páginas donde había vaciado 40 años de amor no correspondido, de sacrificios ignorados, de humillaciones toleradas. La carta que Roberto leería cuando ya fuera demasiado tarde para arrepentimientos. Gracias, don Esteban. Mercedes, espero que no te arrepientas de esto. Don Esteban, una se arrepiente de las cosas que hace mal. Esto es lo primero que hago bien en mucho tiempo. Esa noche llamé a Esperanza. Comadre, ¿puede venir un ratito? Tengo que contarle algo importante. Esperanza llegó en 5 minutos, con el pelo recogido en tubos y la bata de casa que usaba para las emergencias nocturnas. ¿Qué pasó, Mercedes? ¿Está todo bien? Siéntese, comadre. Tengo algo que decirle. Le conté todo. El baby shower humillante, la decisión de cambiar el testamento, la nueva realidad donde ella, no Roberto, sería quien heredara mi casa y mis ahorros. Esperanza se quedó callada durante largos minutos, mirándome como si acabara de decirle que podía volar. Mercedes, ¿está segura de esto? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Pero es su hijo. Usted también es familia, Esperanza. La familia que se elige a veces vale más que la que te tocó por sangre. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. No diga nada. Solo sepa que cuando yo no esté, esta casa va a seguir siendo un hogar lleno de amor. Con usted va a tener el cariño que Roberto nunca supo apreciar. Esperanza me abrazó con la ternura de hermana mayor que siempre había tenido conmigo. Y yo sentí por primera vez en meses que alguien me valoraba por quién era, no por lo que podía dar. El sábado sonó el teléfono a las 2 de la mañana. Era Roberto, con voz agitada. Ma, ya nació. Ya nació Sofía, mi nieta. Mi primera nieta había llegado al mundo mientras yo dormía, sin que nadie me avisara que Daniela había entrado en labor de parto, sin que nadie considerara que quizás yo quería estar esperando noticias en lugar de enterarme después de que todo había pasado. Felicidades, mijo. ¿Cómo están? Bien, bien. Todo salió perfecto. Pesa 3 kilos 200 gramos. Está preciosa. ¡Qué bueno! Está muy chiquita todavía. El doctor dice que mejor esperamos unos días para que la conozcan, para que no se enferme. Unos días. Siempre unos días. Siempre una excusa para mantenerme alejada de lo que más amaba en el mundo. Por supuesto, mijo. Ustedes avisen. ¿Segura que no estás molesta? ¿Por qué estaría molesta? Es su hija. Ustedes deciden. Roberto se quedó callado al otro lado de la línea. Probablemente esperaba súplicas, lágrimas, promesas de portarme bien si me dejaban conocer a mi nieta. Bueno, pues te dejo dormir. Mañana te mando fotos por WhatsApp. Perfecto. Descansen. Colgué y me quedé despierta el resto de la noche. No por tristeza, sino por una extraña sensación de liberación. Mi nieta había nacido, y por primera vez no sentí la desesperación de una abuela excluida. Sentí la serenidad de una mujer que había tomado el control de su propia vida. Las fotos llegaron al día siguiente. Sofía era hermosa, perfecta, con los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta. Era idéntica a Roberto cuando nació. Le respondí con un corazón y un preciosa. Nada más. Por primera vez en mi vida, no les di más amor del que estaba recibiendo, y se sintió como una victoria. 2 semanas después del nacimiento de Sofía, Roberto apareció en mi puerta sin avisar. Era domingo por la tarde. Yo estaba podando las rosas del patio que habían florecido espectacularmente ese año, como si la tranquilidad que había encontrado se hubiera transmitido a mis plantas. Al escuchar el timbre, no corrí como antes. Caminé despacio, me sequé las manos en el delantal y abrí la puerta con la serenidad de quien ya no espera nada. Hola, ma. Roberto se veía terrible. Tenía ojeras profundas, la barba crecida,
la camisa arrugada y manchada con lo que parecían vómitos de bebé. Cargaba a Sofía en una carriola cara que reconocí como uno de los regalos del baby shower. «Hola, mijo. ¡Qué sorpresa! ¿Puedo pasar? Dani está en casa de su mamá y pensé que te gustaría conocer a tu nieta». Por un momento, mi corazón viejo dio un vuelco. Ahí estaba mi nieta, dormida en su carriola, con los cachetes rosados y las manitas diminutas que me habían imaginado acariciando durante meses. Pero algo había cambiado en mí. El despertar que había comenzado el día que cambié mi testamento me había enseñado a ver las cosas con claridad nueva. «¿Daniela sabe que la trajiste?» Roberto evitó mi mirada. «Ella está muy cansada. Su mamá la está ayudando con...» «Roberto». Mi voz tenía una firmeza que él no conocía, una autoridad que había encontrado en las últimas semanas cuando dejé de suplicar y comencé a exigir respeto. «¿Daniela sabe que trajiste a la niña?» «No», admitió finalmente. «Pero ma, llevo 2 semanas sin dormir. Sofía llora toda la noche. Daniela está agotada. Y yo necesitaba salir un rato». Ahí estaba la verdad. No había venido porque quisiera que conociera a mi nieta. Había venido porque necesitaba una niñera gratis, alguien que lo ayudara con la responsabilidad que había adquirido sin considerar realmente lo que implicaba ser padre. «Pasa», le dije, haciéndome a un lado. Roberto entró empujando la carriola, y por primera vez en años, mi casa no se llenó de alegría con su presencia. Se llenó de una sensación extraña, como cuando llega un conocido que ya no es amigo pero tampoco es enemigo. Se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde había hecho tareas durante la secundaria, donde había traído a sus novias durante la preparatoria, donde me había dicho que se iba a casar con Daniela, pero ahora parecía un extraño en un lugar que ya no reconocía como suyo. «¿Quieres café?», le pregunté. «Sí, por favor». Fui a la cocina y preparé café en la cafetera de peltre que había sido de mi madre, esa que él siempre había criticado por ser anticuada, comparada con las máquinas de espresso que usaba Daniela. Mientras el café se hacía, escuché a Sofía empezar a llorar. «¡Ma, se despertó!», gritó Roberto con pánico en la voz. Regresé a la sala. Mi nieta lloraba con esa intensidad desesperada de los recién nacidos, y Roberto la cargaba como si fuera una bomba a punto de explotar. «No sé qué tiene. Ya comió, ya la cambié. Dámela». Tomé a Sofía en mis brazos y inmediatamente sentí esa conexión ancestral entre abuela y nieta. Era pequeña, perfecta, con el olor dulce de bebé nuevo y la piel suave como seda. Sus ojos, cuando los abrió, eran idénticos a los de Roberto cuando nació. La acuné contra mi pecho, tarareando la canción de cuna que le había cantado a su padre 30 años atrás, y Sofía se calmó inmediatamente. Su llanto se convirtió en suspiros pequeños, después en respiración tranquila, y finalmente se volvió a dormir en mis brazos. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Roberto con asombro genuino. «Experiencia», respondí sin apartar la vista de mi nieta. Durante las siguientes 2 horas, Roberto me contó la realidad de su nueva vida. Daniela había desarrollado depresión posparto y pasaba la mayoría del tiempo llorando en casa de su madre. Sofía tenía cólicos y dormía máximo 2 horas seguidas. Él había tenido que tomar días libres en el trabajo porque no podía funcionar sin dormir. No sabía que iba a ser tan difícil, ma. Así es tener hijos, Roberto. Por eso se necesita mucho amor y mucha paciencia. ¿Tú pasaste por esto conmigo? La pregunta me dolió de una manera diferente a como me habían dolido sus desprecios anteriores. Esta vez dolía porque revelaba la profundidad de su ignorancia sobre lo que había sido mi vida como madre. «Roberto, tu papá murió cuando tenías 3 años. Yo pasé por esto sola, sin ayuda de nadie, trabajando de día para mantenerte y despierta de noche cuando tenías pesadillas o te enfermabas». Vi algo cambiar en su expresión, como si por primera vez en años realmente me estuviera viendo. No como un mueble familiar, sino como una persona que había tenido su propia vida, sus propias luchas, sus propios sacrificios. «Ma, yo no sabía». «Claro que no sabías. Nunca preguntaste». Sofía se movió en mis brazos y abrió los ojos. Me miró con esa intensidad misteriosa de los bebés, como si supiera cosas que los adultos habíamos olvidado. Le sonreí
y ella hizo una mueca que podía ser una sonrisa o un gesto, pero que me llenó de ternura. Se ve muy tranquila contigo, observó Roberto. Los bebés sienten el amor genuino, mijo. Sienten cuando alguien realmente los quiere. Roberto se quedó callado, mirándome cargar a su hija con la naturalidad de quien había hecho esto durante décadas. Después de un rato, habló en voz muy baja. Ma, ¿tú crees que soy mal padre? La pregunta me partió el corazón, no porque me diera lástima, sino porque me confirmó algo que había intuido durante semanas. Roberto estaba perdido. Había construido una vida basada en apariencias y estatus, pero cuando llegó el momento de enfrentar responsabilidades reales, se dio cuenta de que no tenía fundamentos sólidos. Creo que eres un padre asustado, le dije con honestidad. Y creo que confundiste tener dinero con saber vivir. ¿Qué quieres decir? Roberto, durante 30 años te enseñé valores que tú decidiste cambiar por otros que creías más modernos. Te enseñé que la familia se cuida, se respeta, se apoya, pero tú aprendiste que la familia se usa, se tolera, se mantiene a distancia cuando es inconveniente. Roberto me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Ma, ¿no es cierto eso? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy realmente? No por cortesía. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme porque querías estar conmigo? No porque necesitabas algo. Roberto abrió la boca para responder y se quedó callado. Sabía que no podía mencionar ni una sola ocasión. ¿Sabes qué aprendí en el baby shower, mijo? ¿Qué? Aprendí que tu esposa y su familia me ven como un estorbo. Aprendí que ustedes me invitaron por compromiso, no por cariño. Y aprendí que tú permitiste todo eso sin decir una palabra en mi defensa. Ma, yo no sabía que te habían hecho sentir mal. Roberto, me sentaron sola, en una silla plegable, apartada de todas las mesas. Nadie me habló durante 3 horas. Tu suegra mencionó a 2 abuelas en el brindis, y yo no fui una de ellas. ¿De verdad no te dijo Daniela nada de esto? La expresión de Roberto cambió. Algo en sus ojos me dijo que sí sabía, que Daniela le había contado, probablemente riéndose de cómo habían logrado humillar a la suegra indeseada, sin ser directamente groseras. No digas nada, Roberto. Ya es muy tarde para explicaciones. Sofía comenzó a inquietarse en mis brazos. La revisé y tenía el pañal sucio. ¿Trajiste pañales? Sí, están en la pañalera. Lo cambié en mi cama, en el mismo lugar donde había cambiado miles de pañales de Roberto cuando era bebé. Sofía se dejó hacer con confianza, como si supiera que estas manos habían hecho esto antes con amor y paciencia. Cuando regresé a la sala, Roberto estaba de pie junto a la ventana, mirando el patio donde había crecido. Ma, ¿te acuerdas cuando plantamos el rosal rojo? Lo planté yo sola, Roberto. Tú tenías 12 años y dijiste que era trabajo de jardineros. Ah, sí. Tienes razón. Ese rosal tiene 30 años. Este año dio las flores más hermosas que he visto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo planté con amor y lo he cuidado con paciencia durante 3 décadas. No lo abandoné cuando no daba flores. No lo descuidé cuando otros rosales me parecían más bonitos. Lo amé constantemente, sin condiciones. Roberto entendió la metáfora. Se acercó y se sentó a mi lado en el sillón. Yo sé que he sido un mal hijo. No has sido malo, Roberto. Has sido indiferente. Y a veces la indiferencia duele más que la maldad. ¿Y cómo puedo arreglar esto? La pregunta que había esperado durante años llegaba ahora, cuando ya era demasiado tarde. No porque fuera imposible el perdón, sino porque había descubierto que ya no lo necesitaba para ser feliz. No se trata de arreglar, mi hijo. Se trata de decidir qué clase de persona quieres ser de aquí en adelante. Roberto me miró con ojos húmedos. Quiero ser mejor. Quiero que Sofía tenga una abuela que la ame. Sofía siempre va a tener mi amor, Roberto. Pero va a tenerlo en mis términos, no en los de Daniela. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres que forme parte de la vida de mi nieta, vas a tener que aprender a respetarme. Vas a tener que poner límites con tu esposa cuando me falte al respeto. Y vas a tener que decidir si eres un hombre que defiende a su madre o un niño que se esconde detrás de su esposa. Roberto se quedó callado durante largos minutos.
cargando el peso de palabras que nunca había escuchado de mi boca. ¿Me das otra oportunidad? Te voy a dar la oportunidad que tú me demuestres que mereces, Roberto. Ni más ni menos. Esa tarde, cuando se fueron, mi casa se llenó otra vez de silencio, pero era un silencio diferente. No era el vacío de la soledad, sino la plenitud de quien ha recuperado su dignidad. Esperanza se asomó por la ventana. ¿Cómo le fue con su nieta, comadre? Hermosa, Esperanza. Perfecta. ¿Y Roberto? Roberto está aprendiendo que ser adulto cuesta trabajo. Esa noche, antes de dormir, miré la foto que Roberto había tomado de mí cargando a Sofía. En mis ojos se veía algo que había perdido durante años y acababa de recuperar. La certeza de que merecía amor, respeto y consideración. Ya no era la mujer que suplicaba migajas de cariño, era la abuela que su nieta necesitaba, fuerte, digna y dispuesta a amar sin permitir que abusaran de ese amor. El cambio había comenzado. 6 meses después de aquella conversación que cambió todo, mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé posibles. Era una mañana de abril, y yo estaba en la terraza del Hotel Villa San José, en Valle de Bravo, desayunando frente al lago mientras el sol de primavera calentaba mi rostro, y el aroma del café de olla se mezclaba con el aire puro de la montaña. No estaba sola. Conmigo estaban 5 mujeres de mi edad, que habían pasado por situaciones similares a la mía. Carmen, cuya hija la había abandonado en un asilo después de quedarse con su casa. Luz, que había criado a 3 nietos mientras su hijo se drogaba, para después ser echada de casa cuando el muchacho se recuperó. Amparo, que había trabajado toda la vida para mantener a una familia que la trataba como sirvienta. Rosa, que había dado todos sus ahorros para los estudios de sus hijos, y después fue ignorada, cuando ellos triunfaron. Y Esperanza, mi comadre del alma, que se había convertido en mi hermana elegida. Éramos el grupo de las renacentistas, como nos habíamos bautizado después de conocernos en las terapias psicológicas gratuitas que daba la doctora Patricia Sánchez en el Centro de Salud de Coyoacán. 6 mujeres que habíamos aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la dignidad no tiene edad y que el amor propio es la base de cualquier otra forma de amor. Mercedes, me dijo Rosa mientras untaba mermelada de fresa en su pan tostado, cuéntanos qué pasó ayer con Roberto. Ayer, Roberto había venido a mi casa, como cada martes y viernes desde hace 4 meses. Ya no llegaba de sorpresa, ya no venía cargando problemas para que yo los resolviera. Ya no usaba a Sofía como excusa para conseguir ayuda gratis. Ahora venía porque había aprendido, lenta y dolorosamente, que quería recuperar una relación genuina con su madre. Llegó puntual a las 5. Conté mientras las muchachas me escuchaban con atención. Trajo a Sofía, pero antes de entrar me preguntó si estaba bien, si no tenía otros planes, si podíamos platicar un rato. ¿Qué diferencia?, exclamó Carmen. ¿Te acuerdas cómo llegaba antes? Por supuesto que me acordaba. Roberto había necesitado 4 meses de terapia familiar para entender que tratar a las personas con respeto no era opcional, era básico. 4 meses para aprender que su madre no era un recurso disponible las 24 horas, sino una persona con su propia vida, sus propios planes, sus propias necesidades. ¿Y Daniela? ¿Qué tal se porta ahora?, preguntó Luz. Ahí estaba el tema más difícil. Daniela había tardado más en cambiar, pero las circunstancias la habían obligado a hacerlo. Resulta que cuando Roberto comenzó a poner límites en casa, cuando empezó a decir, mi madre merece respeto, y si no puedes tratarla bien, entonces no la vamos a involucrar en nuestras vidas, Daniela se encontró completamente sola con una bebé que no la dejaba dormir, y una depresión postparto que su madre millonaria no podía resolver con dinero. La semana pasada me pidió perdón. Les conté a mis amigas, que escuchaban con la satisfacción de quien había vivido situaciones similares. ¿En serio? Amparo casi se atraganta con su café. En serio. Me dijo que había sido muy inmadura, que no entendía lo importante que es tener el apoyo de la familia y que esperaba que pudiéramos empezar de nuevo. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que apreciaba sus disculpas, pero que las relaciones se construyen con actos, no con palabras. Que si realmente quería que fuéramos familia,
Tendría que demostrarlo día a día, no solo cuando necesitara algo de mí. Las 5 mujeres asintieron con aprobación. Todas habíamos aprendido la misma lección. El perdón no significa regresar a los patrones de abuso, significa establecer nuevas reglas basadas en el respeto mutuo. ¿Y cómo está tu relación con Sofía?, preguntó Esperanza, que conocía cada detalle de mi historia porque había sido testiga de mi transformación. Mi nieta, mi hermosa Sofía de 7 meses, que ahora me conocía, me sonreía cuando llegaba. Estiraba los bracitos para que la cargara. La niña que Roberto y Daniela me traían 2 veces por semana, no porque necesitaran niñera, sino porque habían entendido que una abuela que ama es un tesoro, no un estorbo. Ayer me dijo Abu. Les conté con orgullo genuino. No fue clara, pero Roberto dice que era para mí. ¡Qué hermoso! Rosa aplaudió como niña pequeña. Y lo más bonito es que ahora, cuando estoy con ella, no siento la desesperación de antes. No siento que tengo que aprovechar cada segundo porque no sé cuándo me la van a quitar otra vez. Sé que voy a verla pronto. Sé que voy a ser parte de su vida. Sé que mi amor por ella tiene espacio para crecer. Terminamos el desayuno y caminamos por los jardines del hotel. Este viaje a Valle de Bravo era nuestro regalo de 6 meses de terapia grupal exitosa. La doctora Patricia nos había ayudado a organizar estas vacaciones como celebración de nuestro crecimiento personal, y cada una había aportado lo que podía para hacer realidad estos 4 días de descanso merecido. Yo había podido contribuir más que las otras porque mis finanzas habían mejorado considerablemente. No solo porque ya no gastaba mi dinero tratando de comprar el amor de Roberto con regalos y ayudas económicas que él nunca valoraba, sino porque había tomado decisiones inteligentes con mi patrimonio. Mi casa de Coyoacán, esa que había pensado heredarle a Roberto, ahora la rentaba por las mañanas como estudio de fotografía para bodas. Una pareja de fotógrafos jóvenes había visto el potencial del patio colonial, los techos de viga, la luz natural que entraba por las ventanas grandes, y me pagaban muy bien por usar mi casa como escenario 3 veces por semana. Con ese dinero extra, había podido arreglar cosas que llevaban años descompuestas, había renovado mi guardarropa, había comenzado a tomar clases de pintura en acuarela en Casa de la Cultura, y me había dado el lujo de viajar con mis amigas. Mercedes, me dijo Carmen mientras caminábamos junto al lago, ¿alguna vez te arrepientes de haber cambiado el testamento? Nunca, respondí sin dudarlo. Fue la mejor decisión que tomé en años. Y era cierto. El testamento seguía igual. Mi casa y mis ahorros para Esperanza, que había sido más familia para mí que mi propio hijo cuando más la necesité. Roberto no sabía de este cambio, y yo había decidido que se enteraría cuando fuera demasiado tarde para fingir amor por interés. Pero ahora que Roberto cambió, insistió Carmen. Carmen, Roberto cambió porque tuvo consecuencias por su comportamiento. Cambió porque se dio cuenta de que iba a perder algo valioso. Eso está muy bien. Y yo estoy feliz de tener una mejor relación con él. Pero mi testamento no es un premio por buen comportamiento. Es mi decisión sobre mi patrimonio. Y ya está tomada. Y si te pregunta directamente, le voy a decir la verdad, que una madre no tiene la obligación de dejarle herencia a un hijo que la trató mal durante años, que el amor no se hereda, se gana, y que Esperanza se ganó esa casa cuidándome cuando él no lo hizo. Esa tarde, mientras tomábamos el té en la terraza del hotel viendo el atardecer sobre el lago, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida desde aquel baby shower humillante que me había despertado de años de conformidad. Ya no era la mujer que cocinaba mole para personas que llegaban ya cenadas. Ya no era la abuela que suplicaba fotos de su nieta. Ya no era la madre que se disculpaba por existir en la vida de su hijo adulto. Era Mercedes Castillo, de 63 años, dueña de su casa, de sus decisiones, de su dignidad. Era una mujer que tenía amigas genuinas, aficiones que la llenaban de satisfacción y una relación familiar basada en el respeto mutuo, no en la desesperación por amor. Mi teléfono sonó. Era Roberto. Hola, ma. ¿Cómo estás? ¿Te está gustando tu viaje? Muy bien, mijo. Estamos pasándola hermoso. Qué bueno. Oye, ma, Sofía ha estado preguntando por ti. Bueno, no pregunta con palabras,
pero cuando escucha tu nombre, se emociona. Sonreí. Esta versión de Roberto, que me llamaba para contarme cosas bonitas de mi nieta sin necesitar nada a cambio, era alguien que valía la pena tener en mi vida. Dale un besito de mi parte. El jueves voy a verla. Perfecto. Gracias. ¿Por qué, mijo? Por darnos otra oportunidad. Por enseñarme a ser mejor hijo. Por no darte por vencida conmigo. Roberto, yo nunca me di por vencida contigo. Solo dejé de aceptar que me trataras mal. Lo sé. Y fue lo mejor que pudiste hacer por mí. Después de colgar, me quedé mirando el lago mientras el sol se escondía detrás de las montañas. Mis amigas platicaban en la mesa de al lado, riéndose de alguna anécdota de Luz sobre sus nietos, y yo sentí una paz que no había experimentado en décadas. Esta era mi nueva vida, una vida donde el amor existía, pero tenía límites, donde la familia era importante, pero no a costa de mi dignidad, donde ser abuela era una bendición, pero no una obligación que justificara cualquier maltrato. Al día siguiente, nuestro último en Valle de Bravo, desayunamos otra vez en la terraza. El mesero, un señor de mi edad que había sido muy atento durante nuestra estadía, se acercó a despedirse. Señoras, fue un placer atenderlas. Se nota que son muy buenas amigas. La mejor familia es la que uno elige. Le respondí, y mis 5 compañeras de viaje asintieron con sonrisas cómplices. En el viaje de regreso a la Ciudad de México, mientras veíamos pasar el paisaje por la ventanilla del autobús, Rosa me preguntó, Mercedes, si pudieras decirle algo a una mujer que está pasando por lo que tú pasaste, ¿qué le dirías? Pensé durante varios minutos antes de responder. Le diría que nunca es tarde para aprender a valorarse, que el amor verdadero no humilla, no excluye, no maltrata, que ser madre o abuela no significa aceptar cualquier trato, y que a veces la mejor forma de amar a alguien es poner límites que los obliguen a tratarte como mereces. ¿Algo más? Sí. Le diría que la soledad se cura con amor propio, no mendigando cariño ajeno, y que cuando una aprende a ser feliz por sí sola, las otras personas empiezan a valorar su compañía. Cuando llegué a mi casa en Coyoacán esa noche, encontré un ramo de flores en la puerta con una tarjeta de Roberto y Daniela. Gracias por ser la abuela que Sofía necesita. Te queremos. Puse las flores en el jarrón de cristal que había sido de mi madre. Me preparé un té de manzanilla y me senté en el patio a disfrutar de mi hogar. Mi hogar que olía a geranios, que tenía paredes llenas de memorias bonitas, que era mío por derecho propio, no por herencia o caridad. El rosal que había plantado 30 años atrás estaba floreciendo otra vez. Las rosas rojas se veían perfectas bajo la luz de la luna, recordándome que las cosas que se cuidan con amor constante siempre dan los frutos más hermosos, como yo, como mi nueva vida, como la mujer que había aprendido a florecer después de tantos años de sequía emocional. Y si tú que me escuchas has vivido algo parecido, o conoces a alguien que esté pasando por esta situación, quiero que sepas que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con tu familia para que te respeten? Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó a alguien que conoces. Y si este mensaje te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que esta historia llegue a alguien más que necesite escucharla. Porque a veces, las historias de otras mujeres son el espejo donde podemos vernos y encontrar el valor para cambiar nuestras propias vidas. Nunca olvides, mereces amor, respeto y felicidad. Y nunca es tarde para exigirlos.